Hola chicos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la CPU. Ya. Entonces, cuando hablemos de eso de la CPU, nosotros tenemos que entender primero algunos conceptos básicos, rápidamente, que les voy a explicar. El primer concepto, bueno, está bien. El primer concepto es el tiempo de procesamiento, perdón, el tiempo de respuesta. Uno es el tiempo de respuesta. Ya. ¿Qué es esto? El tiempo de respuesta es el tiempo que toma en completar una determinada acción a la CPU. Entonces, el T para completar una determinada acción. ¿Cómo qué acción? Puede ser, por ejemplo, sumar, restar o cualquier proceso que pueda realizar un procesador. Ahora, vamos a ver con el segundo concepto. El segundo concepto es el tiempo de procesamiento. El tiempo de procesamiento es algo que es un poco más distinto al anterior. El tiempo de procesamiento se refiere al tiempo, perdón, se refiere al trabajo que realiza en una unidad de tiempo. Entonces, es el trabajo, trabajo que realiza el procesador en una unidad de tiempo. En una unidad de tiempo. Entonces, anteriormente era el tiempo de respuesta que medía todo el tiempo. Eso era el tiempo de respuesta. Pero el tiempo de procesamiento es simplemente agarras una unidad de ese tiempo, puede ser un segundo, un microsegundo, un nanosegundo, y mides todo el trabajo que hizo. Ese es el tiempo de procesamiento en una unidad de tiempo. Ahora vamos a hablar sobre el rendimiento. Ya que estamos hablando de tiempo, también tenemos que hablar sobre el rendimiento relativo. Muy bien, el rendimiento relativo se calcula de la siguiente manera. Es 1, vamos a llamarlo rendimiento, es igual a 1 sobre el tiempo de ejecución. ¿Y qué es el tiempo de ejecución? Es lo que realiza la tarea. Mide todo. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más acerca del tiempo de ejecución y en qué parte se divide el tiempo de ejecución, ¿no? Ahora, centrémonos en esto del rendimiento. Entonces, si nosotros vamos a hablar de rendimiento, estamos hablando del performance. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del performance de un procesador X, entre el performance de Y, si hacemos una comparación entre dos procesadores, entonces nosotros lo que vamos a hacer es medir el tiempo de ejecución o el ejecution time, es igual al tiempo de ejecución del procesador Y entre el tiempo de ejecución de X. Entonces, el performance o el rendimiento y el tiempo de ejecución, ¿qué son? Nosotros si analizamos acá, son inversamente proporcionales. Mira, entonces vamos a decir, el rendimiento es inversamente proporcional al tiempo de ejecución. Ahora, ¿qué indica esto? Esto nos está indicando que cuanto más rendimiento tengamos, el tiempo de ejecución va a ser menor. Si nuestra computadora tiene mayor rendimiento, el tiempo que va a demorar en ejecutar determinadas tareas va a ser menor, va a ser rapidísimo. Y si nuestra computadora tiene bajo rendimiento, un rendimiento muy bajo, el tiempo de ejecución va a ser grande. Entonces, si mi computadora tiene un menor rendimiento, va a tener un tiempo de ejecución bastante alto. Se va a demorar más en realizar determinadas tareas. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si tengo, por ejemplo, un procesador A que toma 10 segundos un procesador A, y un procesador B que toma 15 segundos, si nosotros analizamos quién es más rápido, nosotros a simple vista podemos decir el procesador A es más rápido porque simplemente le toma 10 segundos. Pero vamos a hablarlo un poquito matemáticamente. Si nosotros decimos qué tan rápido es B respecto de A, nosotros podemos realizar una división rápidamente, ¿no? Y decir 15 segundos de B entre 10 segundos de A, esto nos da 1.5 de B sobre A. Entonces esto podemos igualarlo, podemos decir que A es igual a 1.5 veces más rápido que B. O sea que A es 1.5 veces más veloz que B. Esa es la conclusión. Matemáticamente también podemos demostrarlo. Ahora vamos a hablar un poco más sobre el tiempo de ejecución, ya que estamos hablando sobre el tiempo de ejecución y el rendimiento. No hay que olvidarnos que el rendimiento es inversamente proporcional al tiempo de ejecución. Siempre. Ahora, el tiempo de ejecución se divide en dos partes muy importantes. Vamos a mencionarlo rápidamente. El tiempo de ejecución se divide en dos partes. La primera es el tiempo transcurrido. Uno es el tiempo transcurrido. Es el tiempo transcurrido. ¿Qué es el tiempo transcurrido? El tiempo transcurrido es el tiempo total de respuesta. ¿Ya? Es el tiempo total de respuesta. Es el tiempo total de respuesta. Entonces, incluye todo. El tiempo total de respuesta incluye todo. ¿A qué me refiero con eso? Incluye el procesamiento. ¿Qué más incluye el tiempo de respuesta? Pero el tiempo transcurrido incluye las entradas y las salidas. También incluye los overheads del sistema operativo. Entonces, también va a incluir, como incluye todo, también va a incluir algo importante que son los tiempos de inactividad. Los tiempos en los que no está haciendo nada. Los tiempos de inactividad. Ahora, esto todo, ¿qué es lo que nos ayuda? O sea, el tiempo transcurrido, ¿qué es lo que hace? El tiempo transcurrido determina algo muy importante. El rendimiento, el performance de nuestro sistema. ¿Ya?
Entonces, volvamos, repitamos. El rendimiento es inversamente proporcional al tiempo de ejecución. Y el tiempo transcurrido total nos va a determinar el rendimiento de nuestro sistema, el rendimiento total. Ahora, ¿cómo hago para yo mejorar el rendimiento de mi sistema? Aquí está el secreto. Vamos a revelar el secreto de todo diseñador de hardware. El rendimiento mejora de una forma. El rendimiento mejora, se optimiza de dos formas. Uno, cuando reduces los ciclos de reloj. ¿Qué hay que hacer? Reducir los ciclos de reloj. En un momento explico qué es un reloj. ¿Qué más debo hacer? Debo hacer que se incremente la frecuencia de reloj. Si yo reduzco el ciclo de reloj, también tengo que incrementar la frecuencia de reloj. Es como balancear, ¿no? Incrementar la frecuencia de reloj. Si yo quiero que mi sistema tenga mayor rendimiento, tengo que jugar con estos dos valores inversamente proporcionales. Reduzco, incremento. Esto es el principal problema de los diseñadores de hardware. En esto debe fijarse un buen diseñador de hardware. Ahora vamos a hablar acerca del tiempo del CPU. Este es el tiempo, es parte del tiempo de ejecución del sistema. Este es el tiempo del CPU. Tiempo del CPU. ¿A qué me refiero con el tiempo del CPU? Es el tiempo, es un tiempo muy específico, ya vamos a hablar, es muy específico. ¿Por qué? Porque nos va a hablar sobre el tiempo dedicado a procesar cierta tarea. O sea, esto va a ser el tiempo dedicado para procesar cierta tarea, una tarea en específico. No incluye todo, no toma en cuenta todo. Ya cuando dije específico, ya te das cuenta que no incluye todo. Entonces es para medir el tiempo dedicado a procesar cierta tarea. Dedicado a procesar cierta tarea. Ese es el CPU time, el tiempo del CPU. Entonces, incluye, ¿qué incluye? El usuario del sistema, perdón, el usuario del CPU, del tiempo del CPU y el sistema y el CPU time. Incluye eso. Entonces, incluye el usuario del sistema, usuario del tiempo del CPU. Y también incluye el tiempo del CPU. El tiempo del sistema, el tiempo del CPU. El tiempo del sistema del CPU. Del CPU. Ese es el CPU time. Ahora, debemos entender que esto, al ser muy específico, acá vamos a utilizar bastante la palabra depende. Si tú corres un programa diferente, no va a ser afectado de la misma manera en todos los programas. A eso me refiero, que programas diferentes son afectados de manera diferente por el rendimiento del CPU y del sistema. Entonces, anote esto, programas diferentes son afectados de manera diferente. De manera diferente por el rendimiento del CPU y del sistema. Por el rendimiento del CPU y del sistema. Esto es bien específico. Si tú abres un programa diferente, va a ser afectado de manera diferente por el rendimiento del sistema. Ahora, nosotros ya hemos hablado ya de cómo vamos a mejorar, ¿no? Todo esto del tiempo del CPU y todo eso. Esto al ser específico. Vamos a ver, por ejemplo, algunas cositas bastante importantes. Primero, antes de hablarles de las fórmulas, quiero explicarles qué es el CPU clock, o sea, el reloj del CPU. Entonces vamos a hablar sobre el reloj. ¿Qué es el reloj? El reloj es el encargado de sincronizar todo. Sincroniza todas las operaciones del hardware digital. Es controlado por una señal cuya frecuencia es constante. Entonces, esto es el CPU clocking en inglés. Entonces, este es como que el capataz, el que maneja la composición de la sinfonía. ¿Entienden? Esto va a determinar, va a ordenar. La mejor palabra es sincroniza. Sincroniza. ¿Qué sincroniza? La operación de hardware digital. Toda la operación de hardware digital, toda la operación de hardware digital. Eso hace el reloj. Ahora, otra cosita. Nosotros tenemos que entender que el reloj es una señal de frecuencia constante. Es una señal de frecuencia constante. Nosotros normalmente cuando queremos medir, buscamos algo constante. Si yo quiero medir mi brazo, agarro una wincha y lo mido. ¿Por qué? Porque las medidas de la wincha son constantes, no varían. Mi wincha aquí en Lima va a ser igual que va a medir lo mismo que mi wincha en, no sé, en Ancash, en Puno, donde sea. La wincha va a medir lo mismo, algo constante. Eso es lo mismo que un reloj. O sea, un reloj es una señal de frecuencia constante, tiene que ser constante. Ahora, vamos a hablar sobre algunas fórmulas. Entonces, antes de las fórmulas, lo que ustedes tienen que saber es que el reloj tiene dos cosas. Tiene periodo, al ser constante, tiene un periodo constante. El periodo se define como la duración de un ciclo de reloj. Un solo ciclo. De un ciclo constante de reloj, ¿no? Entonces, este es el periodo. Ese es el periodo. Ya de ahí la frecuencia puede seguir así. Ahí vamos un periodo. Ahí vamos otro periodo. Entonces, eso es el periodo de reloj. Ahora, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, si el periodo es la duración de un ciclo de reloj, la frecuencia es el número de ciclos por segundo. Número de ciclos por segundo. Recuerden que la frecuencia siempre está jugando con los segundos, siempre se mide en hertz. Entonces vas jugando con los segundos. Ya.
Ahora, lo que tenemos que hacer también, una cosa, es entender estas siguientes fórmulas. Acuérdense esto, el tiempo del CPU o el CPU time es igual al reloj o a los ciclos de reloj. En este caso, si hablo de los ciclos de reloj, me refiero a esto, del periodo. Entonces vamos a ver, es el CPU clock cycles. Son los ciclos de reloj del CPU. Por la frecuencia, que también nos vamos a hablar sobre el ciclo de reloj en un determinado tiempo. O sea, el clock cycle time. Clock cycle time. ¿Cuánto se va a demorar en hacer un ciclo de reloj? Eso, ustedes saben que es el periodo. Y los ciclos es la frecuencia. Entonces el tiempo va a ser multiplicado, ¿no? Si ustedes saben que la frecuencia por el periodo ustedes lo van a multiplicar, se van a cancelar y nos va a dar simplemente una unidad, que en este caso sería el tiempo. Esta es la fórmula de la que va a partir todo. Por directa también vamos a determinar que el clock rate o la frecuencia del reloj, clock rate, que es lo mismo que clock frequency, o la frecuencia del reloj, es igual a 1 sobre clock cycle time. ¿Se dan cuenta? Es el inverso del periodo. Entonces, esa es la frecuencia. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Y la otra fórmula que hay que tener en cuenta es el clock cycles. Entonces, de acá nosotros vamos a despejarnos, vamos a despejar y vamos a encontrar que el clock cycles es igual al CPU time por el clock rate, por la frecuencia del reloj. Clock rate. Esta fórmula es más interesante que cualquiera de las otras. Vamos a jugar con estas fórmulas un poquito como un ejercicio aplicativo. Vale. Para ponernos a jugar, vamos a ver cuánto tiempo de grabación llevamos. 16 minutos, sí, todavía tengo tiempo. Ya. Digamos que un computadora tiene las siguientes propiedades. Tiene unos relojes cuya frecuencia es de 2 GHz. Aparte de eso, tiene 10 segundos del CPU time. Listo. Y luego nos piden diseñar un computador B cuyo reloj sea... no voy a dar de dato de reloj. Vamos a decir que el CPU time de este procesador sea 6 segundos. 6 segundos del CPU. ¿Ya? Y debe tener 1.2 ciclos más que el computador A. ¿Quién tiene más ciclos? El computador A. Y con una frecuencia de reloj mayor. Entonces, vamos a tener que hallar la frecuencia de reloj mayor. Y con una frecuencia de reloj mayor. Y con una frecuencia de reloj mayor. Entonces, para resolver esto, nosotros vamos a partir por una fórmula. Primero, nosotros queremos saber la frecuencia de reloj de B, ¿no? Entonces, tenemos ya una fórmula la cual relaciona la frecuencia de reloj. Tenemos que el clock cycles, digamos, de B va a ser igual al CPU time de B por el clock rate de B. Esta fórmula de acá, vale, ver, para ver, lo estamos aplicando acá. Entonces, acá yo tengo que entender algo. Yo estoy buscando esto, entonces voy a despejar. El clock rate de B va a ser igual al clock cycles de B sobre el CPU time de B. Ahora, de tanto yo tengo que el CPU time de B debe ser 6 segundos y los ciclos de reloj de B deben ser 1.2 ciclos más que A. Entonces, el clock rate de B que yo quiero encontrar va a ser igual a 6 segundos acá, pero el clock cycles de B es, por tanto, es 1.2 ciclos más que B que A, 1.2 de A, 1.2 clock cycles de A. Listo. Entonces, el problema se centra en hallar simplemente el clock cycle de A. Para esto, lo que voy a hacer es aplicar esta fórmula. El clock cycles de A va a ser igual al CPU time de A por el clock rate de A. Entonces esto es fácil. El clock cycle de A va a ser igual al CPU time de A. ¿Cuánto es? 10 segundos. Dato. Clock rate en la frecuencia, ¿no? 2 GHz. Esto me va a dar 20 por 10 a la 9 segundos. Empezamos y obtenemos que el clock rate de B es igual a 20 por 10 a la 9 sobre 6. Y esto nos va a dar igual a 4 GHz. Solucionado. Entonces, esto es, si nosotros hablamos en términos de CPU time y clock time. Gracias por ver.